Antes de abrir nuestro diálogo con los invitados, queremos animarles a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de Telegram. Ya ven nuestras redes sociales. Pueden encontrar fotografías, información, nos pueden dejar sus críticas, también sus preguntas, ya saben que las leemos todas. Estamos subiendo como la espuma y cada vez estamos mucho más activos, así que muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla, con el teléfono móvil también. Ahora sí, vamos de inmediato a analizar en profundidad el tema que tenemos hoy, este aniversario. Tenemos el placer de poder contar con Pascual Serrano, periodista y autor del libro Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo, y con Sebastián Delgado, analista geopolítico y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Sebastián, Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en una fecha tan concreta y tan importante, yo creo, no solo para Rusia, sino también para todo el mundo. Empiezo por ti, Sebastián. Se empeñan en decir que se cumple lo que han denominado un año de la guerra de Putin, de la invasión de Putin, de la guerra de Ucrania. Pero esto, tú que has estado en Donbass, a mí me parece que viene de bastante más atrás, que lo conoces desde hace bastante más tiempo. Es decir, llevamos hablando de que esto se lleva fraguando y que se lleva cociendo a fuego lento, y tú eres testimonio de ello. Sí, Javier, bueno, gracias por la invitación. Tuvimos la posibilidad en el mes de agosto, de alguna manera, de ser testigos de lo que se está viviendo en el Donbass desde el año 2014, y este genocidio que de alguna manera se fue extendiendo en varias etapas y que tiene tal vez como corolario y recuerdo trágico aquel 2 de mayo del año 2014 en la propia ciudad de Odessa, en donde más de 46 personas fueron asesinadas y más de 200 heridos por parte de los grupos nacionalistas ucranianos, que marcaron un antes y un después, tal vez un no retroceso. Y la gente del Donbass, que decidió marcar su propio camino de independencia contra el gobierno que los Estados Unidos, a través del golpe del Euromaidán, impusieron, primero en la figura de Poroshenko y después en la figura de Zelensky, bueno, perdieron más de 15.000 de sus habitantes. Pascual, citaba tu libro, y es muy importante que hoy estés con nosotros. Hablabas de semanas que han cambiado el mundo. Ya vamos casi por un año de la iniciativa del operativo especial militar de Rusia, y durante todo este año lo que estamos viendo en Occidente no es que quieran ningún viso de diálogo, de que esto se pueda solucionar, sino que se habla, y hemos escuchado al señor Borrell, de una especie de paz armada. El enviar municiones, el seguir enviando armamento, parece que dicen que es la única solución para la paz. No parece que el mundo sí ha cambiado, pero no parece que la actitud de Occidente quiera cambiar o quiera parar esto, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que más llama la atención de esta crisis es como cualquier referencia a diálogo, a negociación, a paz, a tregua, está desaparecida de los medios de comunicación, desaparecida de los discursos políticos, desaparecida de los líderes sociales, incluso de las movilizaciones ciudadanas, ¿no? Es decir, yo creo que han conseguido, a diferencia de la anterior guerra, donde en Europa había movilizaciones clamando por una paz en la que podríamos discutir sobre esas condiciones o esos términos, pero parece razonable, ¿no? En cualquier guerra, pues abrir un diálogo y acabar con los muertos. Eso parecía una cosa de perogrullo, una obviedad, ¿no? Bien, aquí no, aquí en esta guerra no. En esta guerra, el jefe de la diplomacia, y es curioso porque es eso, en teoría ese es su cargo, jefe de la diplomacia europea, que es Josep Borrell, habla de que esta guerra se tiene que ganar en el terreno de la batalla, se tiene que ganar con la violencia. Es decir, es el colmo de que el diplomático por excelencia lo que esté hablando en todo momento es de más armas, más disparos, más muertos y más sangre. A mí me llama mucho la atención que me parece que aquí, como se suele decir, Sebastián, fuera caretas, ¿no? Es decir, Estados Unidos, lo hemos visto con esa visita reciente del señor Biden a Kiev. Después, no sé, yo creo que una especie de concierto, parecía Beyoncé, ¿no?, en la Super Bowl allí en Polonia. Se han quitado las caretas, ¿no? Enviar más ayuda militar, etcétera, etcétera. Vemos cómo Europa lo mismo. Y sobre todo, a mí me gustaría declarar que hablábamos de una desnazificación, y ahí también hay que quitarse la careta, porque lo que estamos viendo, Batallón Azov, con Pravi Sector y con otros muchos, cómo se ha dado ese poder y cómo se está normalizando
y glorificando a este tipo de personas que lo que hacen es ensalzar el nazismo, que es algo que debía estar desterrado totalmente de Europa y del mundo libre. Sí, Javier, evidentemente los Estados Unidos está llevando adelante una de sus guerras en territorio ucraniano, utilizando estos focos de odio que provoca el nazismo, igual como han creado grupos terroristas que intentan vincular al Islam en Oriente Medio, como ISIS, Daesh, Al-Qaeda y todos ellos. Son diferentes estrategias, pero que buscan un mismo fin, que es tratar de mantener a cualquier precio su hegemonía militar a nivel mundial, pero evidentemente no están dispuestos a perdonarle incluso al gobierno de la Federación Rusa, por ejemplo, el apoyo que le han dado a Siria en su momento, que ha marcado de alguna manera aquel talón de Aquiles que le demostró a Estados Unidos que ya no tiene ese poder absoluto de poder desestabilizar todos y cada uno de los gobiernos. Solo hay que ver, Sebastián, la ayuda de algunos países occidentales que ha llegado a Siria, que se puede hacer con este. A ver si me enfoca mi director. Cero. 0-0 la ayuda por parte de Estados Unidos, que decía que, bueno, sería paradójico, ¿verdad?, enviar ayuda a Siria cuando lo que se quería era derrocar a un gobierno. Por eso decía yo lo de fuera caretas. Y estas caretas también se está viendo, yo no sé, Pascual, tú nos lo puedes decir más, estás ahí en España, a través de la campaña, y en eso yo creo que tienes un testimonio claro, de los medios de comunicación. Se está intentando vetar todo lo ruso, se está intentando vetar lo ruso en los medios de comunicación, en el deporte, en la cultura, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo durante toda esta campaña, durante todo este año, perdón, es una campaña increíble de cortapisas de derecho fundamental como es el derecho a la información. Esta cadena nosotros lo hemos sufrido, incluso yo en persona, quiero decir. Ya no hay ningún tipo de reparo, ¿no? Claro, fíjate que eso empezó desde el principio. Era urgente, cuando empieza el conflicto, era urgente sofocar cualquier opinión que no fuese la occidental, ¿no? Con lo cual, así como otros cambios han sido progresivos, ese del primer momento se abordó, ¿no? Es decir, había que cortar de raíz cualquier versión del conflicto, cualquier versión de la realidad, cualquier versión de la actualidad que no fuera la occidental. Por eso, desde el primer día se prohíbe Russia Today y se prohíbe Sputnik, desaparecen de YouTube todos los documentos que puedan ser comprometidos. Y el señor Borrell dice que esto es defensa de la libertad de expresión, ¿eh? Sí, efectivamente. Ellos dicen que es una libertad de expresión, como supongo que todas estas medidas antiecológicas que se han hecho por ahora serán defensa del medio ambiente, y que enviar armas será defensa de la paz. Es decir, es el mundo al revés, como diría Galeano, ¿no? Entonces es curioso, es decir, es curioso además cómo no ha habido ningún movimiento de las asociaciones de periodistas, de los grandes medios de comunicación, de todo eso, y cómo la decisión de prohibir medios de comunicación no se hace. En una dictadura lo decreta un juez al servicio del dictador. Aquí no ha hecho falta ni un juez, ni han hecho falta ninguna legislación. Lo más impresionante es cómo, por la misma andamiaje legal, se pudieron permitir prohibir medios diciendo que eran propaganda de un... Además, habría que, no sé si aplaudir o decir que por todos los compañeros también de esta profesión en los medios de comunicación europeos, también españoles, por supuesto, que han cerrado la boca, ¿verdad? Y que se han dedicado a lanzar infamias, ¿verdad?, contra toda la gente y contra compañeros que trabajan en medios de comunicación, contra mí. Permíteme que te cuente, si incluso están permitiendo que haya un periodista español preso en las cárceles de Polonia sin juicio, sin comunicación con su familia, sin comunicación con abogados. Pablo. O sea, un periodista español en un propio país de la Unión Europea, bajo la normativa legal que se supone que es de aplicación a toda Europa, y se está permitiendo, se está dejando que se pudra en la cárcel durante más de un año sin poder escucharlo ni a él, ni a su abogado, ni a su familia. La verdad que yo durante todo este año lo que estoy viendo son paradojas una tras otra, y uno no se deja sorprender. Después de todo este año, del inicio del operativo especial militar ruso, Sebastián, hemos visto cómo la diplomacia, y hablábamos también, se ha dejado siempre a un lado. Es decir, las condiciones que pone Zelensky encima de la mesa ahora mismo son inconcebibles para sentarse a negociar. Es decir, desde luego Ucrania, con esas pretensiones y esa
esas ideas preconcebidas es imposible que se pueda sentar, y está viéndose alentado por Occidente y sobre todo por Estados Unidos para que no se pueda dar una condición de paz. A un año vista y con lo que nos puede venir en el futuro, ¿la diplomacia cada vez está más lejos en este conflicto? No hay acuerdo posible de paz con el gobierno de Zelensky porque no es un gobierno real, es un gobierno impuesto desde Occidente, que ha demostrado denostar desde el principio, como vos bien decías antes, los acuerdos de Minsk y todas y cada una de las instancias de tregua que el gobierno de la Federación Rusa le ha ofrecido. Queda por delante, evidentemente, una escalada militar de ambos lados porque pareciera que los momentos de paz son deliberadamente denostados por el gobierno de Kiev. Ajá. Durante todo este año, a mí me parece que con esta única versión, este monocultivo de mentes y de información, Pascual, lo que hemos visto es, lo que se ha vendido es malos contra buenos, bien contra el mal, ángeles contra demonios. Las balas de Ucrania, leía hoy prácticamente comentarios de un artículo que salía publicado en un diario español, parece que es que sean eco-friendly, ¿no? Incluso, o sea que es increíble, ¿no? Cómo se está manipulando todo esto, y después de un año uno no deja de sorprenderse, es decir, todo lo de la parte rusa es malo y toda la parte de Ucrania es buena, y lo que estamos viendo es que incluso la Unión Europea, en este caso, como veíamos, Angela Merkel, el propio François Hollande, han traicionado a la propia Europa engañando a Rusia con esos acuerdos de Minsk. Pero de eso mejor ni hablar, ¿no? De eso mejor lo obviamos, ¿no? Bueno, partes de guerra son tremendamente insultantes, porque si uno se da cuenta, los rusos solo matan civiles y los ucranianos nunca matan civiles, nunca matan. En realidad no sabemos muy bien los ucranianos qué hacen, porque sus bombas consiguen terreno, consiguen alejar a Rusia, consiguen avanzar, pero sin ni un solo muerto, ¿no? Y en cambio el ejército ruso tiene como modus operandi no matar a militares, sino simplemente matar edificios de civiles, ¿verdad? Es decir, es el colmo del absurdo cómo se está informando. Y luego la gran burla es la de que todo lo que nos está pasando es por una guerra y no por nuestras sanciones, que yo creo que es un tema que es importante recordar, ¿no? De cómo todo el tiempo están mintiendo sobre esto. Es decir, nada es fruto de nuestras sanciones, a pesar de que... El tema de la gasolina y el pan ya sabes que es culpa de Putin, lo que estés pagando en España. No hace falta que te lo diga yo, ¿no? Y la cesta de la compra, los impuestos, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Sí, incluso el gas que ya ha dejado de venir ha sido culpa de hemos cerrado. Rusia. Nosotros tenemos aquí un grifo también en el canal y nosotros también lo hemos cerrado. Entonces también nos pueden culpar a nosotros sobre todo esto. Hablaba yo antes del tema de los acuerdos de Minsk, Sebastián, porque a mí me parece que durante este año lo que se ha roto, a mí me parece que eso es un punto muy, muy importante. Se ha roto ese clic de la confianza. La confianza que pueda haber a nivel diplomático entre Rusia y Estados Unidos o entre Rusia y la Unión Europea. Lo hemos visto con el tema del Nord Stream, lo hemos visto con el tema de Minsk, lo hemos visto cómo se ha pisoteado esas garantías estratégicas de seguridad una tras otra, cómo se ha pisoteado con el tema de las líneas rojas. Teníamos hace un par de días aquí a José Antonio Zorrilla, que había sido cónsul general de Moscú y embajador de Georgia, y decía emocionado que eran los propios europeos los que habían traicionado esa confianza. ¿Cómo se puede sentar alguien ahora mismo en un diálogo así? A mí me parece que es una clave, ¿no? Está prohibido hablar de las investigaciones de Seymour Hersh sobre de qué manera dinamitaron, vamos a decir, el gasoducto Nord Stream de manera submarina. Está prohibido hablar de las relaciones del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, con la empresa de gas ucraniana entre el 2014 y en el 2019 Burisma, que también pertenecía a Igor Kolomoisky, ¿no? Este creador en sí mismo de lo que es la ficción de Volodymyr Zelensky. Y vemos un doble rasero, una doble cara por parte de la Unión Europea que nos sorprende muchísimo porque de alguna manera pasan a ser protagonistas directos de lo que está pasando en esa parte del mundo, y vemos que ese componente tal vez de rencor de lo que pudo haber significado la Unión Soviética en otro momento sobre su política sobre el continente europeo, se lo intentan
aplicar a este gobierno de la Federación Rusa en el año 2022. Y lo que estamos viendo es que el triunfo de la Ostpolitik, como se decía, ¿no?, la buena relación que pudiera existir entre SEGD, y lo hablamos estos días también, entre Alemania y Moscú, lo que se ha querido es dinamitar, saltar por los aires. Estados Unidos parece que se está saliendo con la suya y lo está haciendo a través de, yo creo que un cierto servilismo, un servilismo total por parte de la Unión Europea. Lo que yo no sé es cómo todavía la opinión pública en Europa, Pascual, se puede estar tragando toda esta cantinela cuando está viendo, como decías tú, tanto en los bolsillos como en las condiciones de vida, que todo esto les está costando. Y toda esta retahíla de lo de la guerra de Putin y que Putin es el culpable y que después de un año el que ha cambiado la guerra, vemos hoy también algunos artículos en portada que es que dan lástima, la verdad, pues a mí me parece bastante grave. Me queda apenas un minuto, Pascual. Bueno, yo creo que el futuro de los acontecimientos va a depender mucho de las opiniones públicas, ¿no? Es decir, la obsesión europea era que la opinión pública rusa se iba a levantar y iba a derrocar a Putin, algo que no ha sucedido, evidentemente, ni está sucediendo. Y en este momento yo creo que la esperanza está en que sea la opinión pública europea la que se levante indignada y vea que el dinero se está yendo para armamento, mientras en este momento hay colas de hambre en Francia de los estudiantes, como ayer salió en un informativo, que vea que son las sanciones y no las políticas rusas las que nos han llevado a esta crisis económica, y que es necesario de hablar seriamente de paz. Que no puede ser que quien en la ONU esté pidiendo explicaciones y una investigación sobre el Nord Stream sea precisamente China y no Alemania ni Europa, ¿no? Hablaremos del papel de China en este conflicto. Ha presentado incluso hoy ese borrador, esa propuesta de paz. Lo hablaremos más adelante. Me quedo sin tiempo. Pascual, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial en el que se cumple ese aniversario, como decimos, de ese inicio del operativo especial militar ruso. Veremos si las aguas van a su cauce, pero a mí me parece que hay que ser un poco pesimistas y que esto me parece que va a continuar bastante tiempo. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Termino el programa de hoy con un pensamiento en alto. Si me lo permiten, hace un año esta noticia del operativo ruso, la verdad que a mí me sorprendía. De veras que fui el primero en que se quedaba perplejo, creo que ustedes también, pero si tenemos en cuenta todo lo que venía antes, los años de martirio de la población del Donbass, las traiciones diplomáticas, el ninguneo a Rusia, el aliento de Estados Unidos a favor de un nacionalismo radical que iba a llevar la fractura a Europa con Moscú, pues uno se explica, no justifica, pero se explica muchas cosas. La situación en Ucrania tiene todos los elementos para convertirse en un hito histórico tan relevante como quizá no hayamos vivido, al menos mi generación, a la hora de cambiar las relaciones internacionales. Creo que es una bisagra. Se trata de la lucha real de un país por mantener una hegemonía haciendo suyo el estado del bien, los valores, la democracia, las libertades, todo muy bonito, ¿no? Y esa no es la realidad. Este conflicto se ha preparado con un fin, que es el cambiar el sistema mundial, social, financiera y políticamente. Otra cosa que les vendan no es verdad. Se trata de lograr una derrota estratégica de Rusia, de anularla, porque como el Yalta, los occidentales parece que no se fían. Se trata de emanar nuevos dictados como los que ya surgieron entonces con instituciones que controlaban el mundo. Eso, lo vuelvo a repetir, no se trata solo de Ucrania en este aniversario, se trata del mundo entero. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.